Ya está con nosotros la diputada provincial del Frente Cívico y Social Cambiemos, Silvana Carrizo. ¿Cómo le va, diputada? Buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme y la verdad un gusto poder compartir lo que estamos trabajando en la Cámara. Bueno, empecemos por la Cámara, ya que dice la Cámara, ¿no? Hubo ahí, yo hacía en la presentación, bueno, muy escuetamente, que hubo una controversia por un proyecto con el senador de Pomam, Fernández, que incluso por noticias que salieron en los medios gráficos, casi la incentivan a usted a meter una cuestión de privilegio. ¿Qué pasó? ¿Qué proyecto es? ¿Qué pasó en el medio? A ver. Sí, en realidad ojalá fuese solo un proyecto, pero bueno, hay varios proyectos que ya venimos reclamando desde diputados que se dé pronto tratamiento en el Senado. En esta oportunidad teníamos proyectos cruzados tanto en el uso medicinal del cannabis como en la tarifa gratuita para electrodependientes. El año pasado nosotros presentamos un proyecto para la regulación de la tarifa para los electrodependientes, antes que salga la ley nacional incluso. Cuando tiene despacho de comisión y baja al recinto el día 7 de junio, decidimos entre todos los bloques, consensuamos que íbamos a adaptar ese proyecto, el articulado, a la ley nacional. En primer lugar, lo que hicimos en el primer artículo es adherirnos a la ley nacional. En el segundo artículo lo que hicimos es reconocer el componente provincial de la tarifa que le corresponde a la provincia de Catamarca. Bueno, y en el tercero determinamos la autoridad de aplicación. Pero, y ahí surgió la controversia porque al día siguiente el Senado da también tratamiento a un proyecto prácticamente idéntico, con la única salvedad que este proyecto del senador Fernández no preveía el tema del componente provincial de la tarifa. Yo quiero entender que fue una cuestión puramente técnica, que él entendía de que su proyecto o la adhesión a la ley nacional implicaba la gratuidad total, porque el tema de la tarifa eléctrica es una cuestión muy técnica, incluso cuando nosotros lo incluimos en el proyecto, fue un ingeniero el que nos explicó cómo funcionaba, cómo estaba compuesta, así que la verdad que quiero entender que fue eso, y no hubo una doble intencionalidad para no tratarlo. Hace 3 meses que el proyecto tiene media sanción y está en el Senado, así que ayer la verdad que ya por una cuestión parlamentaria decidimos, y después de la marcha de los padres que tanto necesitan este beneficio, decidimos por una cuestión parlamentaria tratar el proyecto del senador Fernández, pero incluirle esta modificación, porque el artículo 12 de la ley nacional es muy claro. Invita a las provincias a adherirse a la ley nacional y también a reconocer lo que nos toca como provincia. Claro. Y esto no es caprichoso, porque la ley de energía de Catamarca prevé que nosotros tenemos jurisdicción sobre un porcentaje de la tarifa eléctrica. Así que bueno, esa fue la controversia. Hubo obviamente reuniones, entredichos, no podíamos llegar a un consenso. Fuimos a la Comisión de Salud, lo visité personalmente al senador Fernández para llegar a un acuerdo en la letra, e incluso lo fui a ver cuando me enteré que ya tenían media sanción del Senado, para ver si incluía el componente provincial, le dábamos la sanción definitiva en diputado. No pudimos llegar a un acuerdo, me mandó a consultarlo al contador Barot, lo hice, fui personalmente a verlo al contador Barot, me explicó la cuestión tarifaria, coincidimos en la letra de la ley, pero todo quedó en la nada. Y después la verdad que nos dimos con una conferencia de prensa del ministro de Salud, acompañado del contador Barot y del senador Fernández, donde la verdad que yo fui informada por los padres de los pacientes electrodependientes. Llegué a esa conferencia de prensa, yo dije, bueno, me imagino que de alguna forma intentarán dar una solución a esta problemática, y cuando llego era solamente para anunciar el proyecto del senador Fernández y decir que bueno, somos los diputados los responsables de estar demorando en esto que es la necesidad de la gente. Entonces bueno, ahí ya comenzaron a surgir las molestias, porque, y lo dije ayer en el recinto, ya tuve que defender hasta el hartazgo a los pares, ¿no? A los diputados y a todos en general, e incluso dije que me vi agraviada por las declaraciones del senador, pero no personalmente, porque yo creo que la situación personal nuestra de los legisladores pasa a un segundo plano, pero sí me vi agraviada en mi labor parlamentaria, en mi actividad parlamentaria, porque él aseguraba de que yo estaba faltando a la verdad, de que su proyecto era el adecuado, que más allá de las cuestiones técnicas
que se pueden disculpar. Cuando nosotros trabajamos en este proyecto salimos y visitamos hogar por hogar de cada electrodependiente, claro. Y yo les puedo asegurar que la cuestión tarifaria es el mínimo granito de arena que nosotros podemos contribuir para con estas familias. Sí, declaraciones por ahí necesarias, digo, me parece, por el contexto en el que vos me estás contando todo esto, y además cuando habían hablado ustedes personalmente, cuando fuiste al despacho, charlaron, trataron de ponerse de acuerdo, no hubo un consenso, pero no veo la necesidad de agraviar a un par, digo, porque si bien sos diputado, pero son legisladores, así que me parece innecesario, no sé, sí, el fin, no desconozco el fin por ahí. No, la verdad fue innecesario y además siempre se mostró buena voluntad, ¿no? Y claro. Eso sí quiero destacar de todos los bloques que integran la Cámara de Diputados, ajá, tuvimos la buena voluntad, incluso de adaptar la ley que teníamos, ya con despacho inclusive nos constituimos en comisión entre todos, adaptamos el articulado, entonces había voluntad desde un primer momento. Que después se haya frenado esto por una cuestión, hoy lo entendí que fue por una cuestión de ego y por una cuestión política, porque yo era de la oposición. ¿Ego en la política? No, me está diciendo. Porque hoy se dio sanción en el Senado al proyecto del senador Fernández. O sea que él quería que se trate su proyecto. Así que bueno, la verdad que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, tenemos la satisfacción del deber cumplido, de haber cumplido con la gente. Nos llevamos, yo creo, y ayer lo dije, de recuperar la confianza de la gente. Los padres, las familias ya no creían en diputados, no creían en senadores, claro, no creían en los ministros, no creían en nadie. Claro. Entonces yo dije, preservemos las instituciones y hagamos que la gente recupere esa confianza que perdió. Esa es nuestra satisfacción, no importa de quién haya sido la autoría del proyecto, pero sí que ellos conocieron y creyeron en nuestro trabajo. Estás terminando el mandato ya y me gustaría que me digas así a un simple pantallazo cuál es, digamos, el análisis que haces vos de este tiempo que tuviste en la Cámara de Diputados. No te lo digo para quedar bien, me parece que es una legisladora que ha trabajado, que ha estudiado, que se ha preocupado. Hubiera estado bueno que te den la reelección, digo, porque no es fácil encontrar legisladores que trabajen de ninguno de los bloques, son 4 o 5 de cada bloque, los demás no trabajan, pero me gustaría escuchar, a ver qué proyectos, por ejemplo, son los que has dejado plasmados en papel y que nos van a servir a los catamarqueños. Y yo creo que ya estamos llegando a los 60 proyectos. Lo que por ahí voy a lamentar o espero de mis pares que vayan a asumir en diciembre justamente es que le den continuidad, claro, a lo que nosotros iniciamos. Hay proyectos muy interesantes, hay promoción del empleo joven, porque ya creo que lo dije en otras oportunidades que te visité, que desde que asumí no pararon de golpearme la puerta a los jóvenes, claro, pidiendo trabajo, claro, y no pidiendo un subsidio, no pidiendo un plan, sino un trabajo formal. Así que la verdad que es un proyecto bastante interesante. Me gustaría mucho que se dé las audiencias públicas legislativas, que podamos los legisladores demostrar a la sociedad que se trabaja, que hacemos, no solamente presentamos iniciativas, sino que recorremos el interior, claro, nos interesa la educación, nos interesa la salud. Ese proyecto es también muy interesante. Me gustaría también que de una vez por todas el boleto educativo sea una ley y no dependa de la discrecionalidad, y no lo digo por el gobierno del turno, lo digo por cualquier gobierno que venga. No me gustaría que los estudiantes, ya sea de cualquier nivel, estén dependiendo su boleto de mayores o menores restricciones que le pueda dar el gobierno de turno. Claro. Me gustaría también que se pueda tratar, hay una ley de protección integral para los jóvenes, hay una ley de protección integral para los niños, niñas y adolescentes que padecen patologías oncológicas. Ese proyecto fue presentado a instancia de la Fundación Soles, así que ese proyecto me gustaría que se lo trate. Hay otros proyectos, por suerte tuve, no sé, yo creo que fui afortunada en que jóvenes me traigan ideas, me traigan, claro, iniciativas. Hay otro proyecto muy interesante que hicieron estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, que es un proyecto de denominación de origen para los productos catamarqueños. La verdad, infinidad de proyectos que te podría seguir hablando. Yo les pido a mis pares que hagan un tratamiento responsable de estos proyectos, que no dejen vencer, claro, los tiempos parlamentarios.
Lamento mucho que muchos proyectos que se aprobaron en diputados estén perdiendo estado parlamentario. Lamentablemente el boleto educativo es un ejemplo que lo tuvimos que volver a presentar, más allá que ya tenía media sanción de diputados. Así que tenemos también el proyecto de ley de emergencia de las tierras indígenas, que justamente ayer la diputada Cecilia Guerrero pidió que el Congreso Nacional dé una prórroga a esta ley. Yo creo que nosotros tenemos un proyecto que ya le dimos media sanción, es una ley provincial, es una adhesión parcial a la ley nacional. Me gustaría mucho porque pudimos conocer con el diputado Mansi la realidad de las comunidades indígenas, principalmente del departamento de Belén. Incluso personalmente viajé a Buenos Aires a presentar los papeles para la personería jurídica de la comunidad de Laguna Blanca. Silvana, sí. Sos una mujer joven que te ha tocado reemplazar a alguien y bueno, te queda, como digo, muy pocos meses siendo diputada, pero decidiste encarar y trabajar, ¿no? Digo, no es fácil entrar ahí con todo lo que pasa en la Cámara, los debates, los impedimentos. Esto que te pasó ahora podía haber sido al principio y capaz que te aflojaba un poco las ganas de trabajar, pero la verdad, muchas cosas hiciste y una mujer comprometida. La experiencia parlamentaria, ¿qué sacás de ahí? Digo, porque no es solo presentar proyectos, sino después ir a comisión, trabajar, defenderlo, interiorizarse, consensuar con otros diputados, viajar también, conocer las realidades de ellos para poder plasmarla a este papel y hacerlos leyes. ¿Qué sacás de eso? La verdad, ¿qué saco de eso? Y cuando yo asumí dije, traigo una doble responsabilidad, justamente estar a la altura de la circunstancia, por eso me molestó tanto las palabras del senador Fernández, y demostrar que los jóvenes podemos. Y podemos y en demasía, ¿no? La única inasistencia que tuve a una sesión fue porque tengo unas gemelas de 1 año y medio, asumí, las tuve al mes siguiente, que se enfermó Claro. una de ellas, fue la única ausencia. En las comisiones siempre fui muy participativa, me costó al principio porque no voy a mentir, Claro. porque me costó porque era joven. Yo la verdad que por ahí se trata el tema del cupo femenino y yo les decía, a mí me cuesta más el cupo, ser joven acá en la Cámara que ser mujer. Lo estoy padeciendo mucho más porque incluso no se me escuchaba lo que decía. Me ayudó mucho el hecho de ser abogada, ¿no? Porque Claro. pude dar un fundamento más técnico hasta que se me empezó a escuchar y ahí ya podía hablar un poco más de fundamentos políticos. Y no hablo de un bloque en particular, propios y extraños, Sí. de igual manera. Es normal. Así que yo creo que estoy muy satisfecha de la labor que cumplimos y que cumplimos, digo, porque fue un equipo extraordinario y que pretendo que sigamos trabajando de igual manera, porque los jóvenes con sus iniciativas investigaban y la verdad que la que se encargaba de llevarlo en comisiones en el recinto era yo, pero es un grupo increíble Claro. que tengo atrás. Así que armaron un proyecto muy bueno que nos están pidiendo de otras provincias, aunque fue controversial cuando lo presentamos, que es el proyecto de deportes electrónicos. Ah, sí. Que fue controversial acá, Sí. pero la verdad que sería la única provincia que estaría regulado esto. La actividad de los skaters, todas las temáticas juveniles que buscaron una puerta abierta y la tuvieron, fuimos plasmando. Así que bueno, yo creo que estoy satisfecha, se trabajó por la gente, se trabajó por los jóvenes, salimos, recorrimos toda la provincia, se hizo lo que había que hacer, así que yo me voy muy satisfecha. Bien. Sí tuve una bajoneada, podría decirlo, cuando no formé parte de la lista, porque yo pedía una oportunidad. Claro, eso te iba a yo pedí una oportunidad porque, como bien dijiste, yo entré como un reemplazo, nunca tuve una oportunidad de estar en un lugar expectante en una lista, Claro. pero aunque por ahí se considera la primera suplencia expectante, yo no lo considero y los jóvenes no lo consideramos de esa manera, pero bueno. ¿Ahora vas como primer suplente? No. Ah, En esa oportunidad claro. fui la primera suplente Está cuando bien. era presidente de la Juventud. Sí. Yo creo que esos no son los lugares expectantes. Claro. Se dio la oportunidad de que pueda asumir, pero ¿qué pasaba si no?
Nosotros necesitamos de estas oportunidades para adquirir experiencia. Podemos tener conocimientos, podemos estudiar, podemos militar, porque todos son muy militantes, pero la experiencia que te da el hecho de estar en un cargo, de debatir, de consensuar. La verdad que tengo muy buena relación con todos los bloques, con todos los diputados. Es más, ayer manifestaban mucho enojo en las declaraciones del senador Fernández. Agradezco la defensa que hizo el cuerpo y el reconocimiento del trabajo que hicimos por este proyecto en particular. Pero bueno, y me llevo muchísimo conocimiento, muchísimo conocimiento. Una de las veces que estuvimos charlando acá hablábamos de lo que pasaba con los comedores, lo que pasaba con el SIC, que eran responsabilidad del ministro Barros. Cada vez que vos venías, el ministro Barros hacía llegar los enojos, porque te traíamos todo eso, ¿no? Con más razón te traíamos nosotros, por supuesto. Pero digo, hablan de que capaz que se va a un cargo en IMAD, y ¿qué sentís vos? Digo, porque eso está como en la nada, no hay una investigación o no se sabe absolutamente nada. ¿Cómo está todo eso? Hay dos ministros en particular que hasta el día de hoy espero que me reciban, hasta incluso pedí audiencias por escrito, que es el ministro Barro y el ministro Duso. Y no fue con una intencionalidad de buscar, lo del SIC fue un pedido puntual de un reclamo que recibimos por una concesión que no estaba clara de cómo se llevaban a cabo los eventos en el SIC y a dónde iba destinado ese dinero. Y con respecto al ministro Duso, le pedí una audiencia y la hicimos reiterado. Ya los pedidos de informe ni siquiera presento porque sé que no me los van a contestar. Pero le pedí una audiencia para mostrarle y presentarle un informe de todo el relevamiento que habíamos hecho en las escuelas del interior de la provincia y de la capital de los problemas de infraestructura mínima y que le podemos dar una solución inmediata. No recibí respuesta hace 3 meses que estoy esperando. La verdad que el destrato por ahí que yo siento, porque yo creo que soy también representante del pueblo, mucho más todavía porque fuimos elegidos por el voto popular. Así que yo creo que hay va a quedar un sabor amargo. Va a quedar un sabor amargo porque me hubiese gustado poder hablar con ellos y poder contribuir, ¿no?, también a su gestión. Porque acá no hay ánimos de destrucción. Yo creo que si ellos le pueden dar la solución a las escuelas del interior, bienvenido sea. A mí no me importa salir a denunciar porque lo podría hacer directamente los medios, decir, en esta escuela pasa esto, se está cayendo, se están hundiendo escuelas nuevas, pero preferí hablar con el ministro, no recibí respuesta, así que yo creo que me llevo, sí, un sabor amargo de ellos. Al ministro Sadi, por el tema de electrodependiente, fui y le toqué la puerta, al menos fuimos recibidos. Con unos palitos, cachetazos que nos dio por ahí, pero bueno, yo entiendo que ese también es el juego de la política, porque yo represento a la oposición. Si bien queremos hacer una oposición constructiva, no vamos a dejar de hablar, y ayer lo dije en el recinto. Yo quiero que esta ley salga, pero no voy a dejar de decir lo que considero y con lo que no estoy de acuerdo. Perfecto. Bueno, Silvana, se nos acabó el tiempo, ¿eh? Es duro los tiempos en televisión, pero muchísimas gracias, ¿eh? Seguramente después de la elección o por ahí vamos a estar conversando de nuevo. No, gracias a ustedes por siempre estar interesados en nuestro trabajo. Ha pasado la diputada Silvana Carrizo del Frente Cívico y Social Cambiemos, bueno, hablando un poco de lo que fue el trabajo de ella en la Cámara de Diputados, esta controversia con el senador, se sintió ofendida, estaba con ganas de presentar una cuestión de privilegio, no lo hizo, pero recibió la solidaridad de todos los bloques y los legisladores que componen la Cámara de Diputados de la provincia. Se va con un sabor amargo porque no sabe qué pasó con algunos planteos que hizo formalmente a 2 ministros, el ministro de Obras Públicas, Rubén Duso, y el de Desarrollo Social de la provincia, Daniel Barro. Nosotros también queremos saber alguna cuestión y tampoco nos dicen. Quédese ahí porque Santo y Pecador sigue. Ahora vamos a conversar después de mostrar los anunciantes con Juan Carlos Roja del gremio de UDGRA y además candidato a diputado provincial del Frente Justicialista para la Victoria. Disfruta Alto del Solar, con la mejor oferta gastronómica y de entretenimientos. Un cine de gran categoría como es Cinema Center, Neverland, Café Martínez, Pizza Z, Betos Lomos.
Todo en un solo lugar. Alto del Solar, Avenida Felipe Figueroa, 204. Las más ricas y famosas medialunas de Punta del Este ya están en Catamarca. Medialunas calentitas, un clásico de la mañana y la tarde. No te resistas, es imposible. Podés llevar tu docena de medialunas para compartirlas con tus amigos en el club o en el trabajo. Medialunas calentitas.